Sin miedo a preguntar. Hola, bienvenidos a Sin Miedo a Preguntar, un podcast de apologética para padres, profesores, líderes de adolescentes y jóvenes. Yo soy el pastor Jonathan Muñoz, licenciado en teología, y me acompaña Javiera Barca, profesora de filosofía. Hola, Javi. Hola, buenas. Y tengo el gusto también de presentar a quien nos acompaña el día de hoy, nuestra invitada estelar. Se llama Estela Millalonco. Invitada estelar se llama Sí. Estela. ¿Cuántos años tiene Estela? 17. 17 años. Estás en cuarto medio. Así es. Sí, y coincidentemente en este caso es una casualidad, soy su profesora. Así es. Acá es increíble, hay 3 generaciones representadas, obviamente no solo en edad, pero Jonathan dio Gracias. la PAA, ¿Ya? yo di la PSU y la Estela va a dar la PAES. Para dar la paz. Marca generacional. Si es Mira. que. O sea, según cuál es la prueba que tú de ingreso a la universidad, es tu generación. Claro, sí. Se saltaron Súper. un par de generaciones. Ajá. Sí, yo creo que sí. Nos saltamos un par de generaciones, pero... ¿O no? PDT. Bueno, pero es que esos fueron como de transición por la Sí, PTU, fueron la como PDT. experimentos fallidos. Sí, pero Sí. ya vamos a oficiar la PAES. Bueno, nosotros estamos guiándonos por algunas preguntas en base a este libro que se llama 10 preguntas que todo joven debe plantearse, de Rebecca McLaughlin. Esto está publicado por Editorial Andamio, usted lo puede encontrar en cualquier librería cristiana. Rebecca McLaughlin, ella es doctora en filosofía, si no me equivoco, por la Universidad de Cambridge. Ella actualmente vive en Estados Unidos junto a su familia y ella se dedica a la apologética y a la defensa del cristianismo. Entonces, hoy día la pregunta, Estela, miren qué interesante esta pregunta, es: ¿no ha desmentido la ciencia al cristianismo? ¿Te gusta la ciencia? ¿Te interesa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quieres estudiar? Eso. Medicina. Entonces Por te ahora. debe gustar la ciencia. Además de la filosofía, ¿cierto? Sí. ¿Pero qué te gusta más, la medicina o la filosofía? Puedes decirlo. No te olvides que está tu profesora aquí. Yo creo que Dímelo a mí. la filosofía. Quizás estudiaría filosofía si es que no me gustara ganar dinero. Ah, está bien, sí. Claro, uno quiere también tener un No, buen está pasar. bien, sí, tiene es razón. válido, es válido. Tiene Sí, razón. Sí, sí. De ahí te doy las décimas, pero no tantas como te había prometido. Muy bien. Bueno, pues sabemos, es común pensar que como que la ciencia y la fe se contradicen. ¿Tú has oído hablar de eso, Estela? Como que las personas que son de fe no son muy científicas en su mentalidad, o las personas que son muy científicas no son personas de fe. Lo he escuchado. A veces escucho opiniones equivocadas. Pasa seguido. Pero sí, lo he escuchado. ¿Y tú qué tiendes a pensar tú, personalmente? ¿Crees que eso es así o no es tan así? No, creo que la fe y la ciencia son completamente compatibles. ¿Ya? Tú eres hija de una mujer de ciencia, Supongo, sí. ¿cierto? ¿A qué se dedica tu mamá? Es médico, ¿Viste? pero es psiquiatra. Ya. No es tan científico. Que no es tan científico. ¿Eso quiso decir? Sí, eso quiso decir. O sea, Opiniones polémicas. dentro de la medicina. No, por favor. No, sí. Igual estudió los 7 años, aunque se la haya olvidado. Ah, no. No, está Sí, muy bien. bueno. Súper. Bueno. Por favor, ¿seguimos profe hablando? Javi, díganos un poquito al respecto de cómo es este tema de la ciencia. Efectivamente, uno puede decir, los cristianos y la ciencia no es muy compatible. ¿Es así? Claro, como que las personas han tendido a creer con el tiempo, yo creo que ya desde la modernidad, el método científico, por ahí Bacon, Descartes, que las personas que eran de ciencia no podían ser cristianos, o si lo eran no podían creer, por ejemplo, en la Biblia, ¿sí? Porque no podían creer en nada que no fuera de la razón. Y la Biblia es inspirada por Dios, es revelada por Dios. Nada podía ser revelado ya desde la modernidad. Todo tiene que ser aquello que el mundo nos entrega, el mundo natural, aquello que Y que por lo descubrimos. tanto los seres humanos podemos acudir a eso o desentrañar desde este mundo natural a partir de nuestra razón y de nuestros sentidos. Exacto. Y si yo no puedo desentrañarlo por mi sentido y por mi razón, entonces no es válido. Como esto revelado es irracional o no es acorde con lo científico. Claro, pero usted mencionó el método científico, que justamente las bases están principalmente como en Kepler o, bueno, Galileo también. Sí, Bacon. Sí, pero la mayoría de los que influyeron en el método científico eran justamente cristianos o católicos. Exacto. Sí. De hecho, ahí queremos llegar. Gracias, Estela. Fíjate que efectivamente me doy cuenta que tuviste una buena profesora de filosofía en tu colegio. Te felicito. Sí. Mírate, efectivamente
uno de los primeros temas que es importante, puede parecer vano, banal, pero no es nada banal, es muy importante. De momento en el que tú crees que hay un solo Dios creador, y esto es importante porque cuando la Biblia fue escrita, la gran mayoría del mundo y de las culturas eran politeístas, Claro. creían en muchos dioses. Y era muy poquita la gente, en ese momento principalmente eran los judíos, Sí. que creían que había un único Dios que había creado todas las cosas. Eso hace una gran diferencia desde la perspectiva de lo que se llama la epistemología, que es, por así decirlo, la filosofía que se preocupa de las bases para el conocimiento y para la ciencia. Entonces, es muy importante porque tú dices, si hay un solo Dios, entonces este Dios estableció un orden, puso causa y efecto, y entonces este Dios tenía una voluntad y un orden general que le proveyó una coherencia a todo este mundo y esta realidad creada. Eso ya ayudó y fue un primer paso para lo que va a ser después el desarrollo del método científico. Claro. Claro, los científicos al final lo que intentan hacer es descifrar aquellas leyes que rigen el mundo, por ejemplo. Eso no sería posible si es que no creyeran que existe algo así como un orden del mundo, que la naturaleza es de cierta manera uniforme y que es de cierta manera también predecible. Así es. En la antigüedad, los pueblos que creían en varios dioses y que eran politeístas, ellos también obviamente tenían que pensar que cada dios le había puesto sus propias leyes a las cosas que ellos habían creado. Entonces había un dios que había creado ciertas cosas, otro dios había creado esto, una diosa había creado esto otro, y cada uno a su antojo ponía leyes en lo que creaba. Pero al momento que tú crees en un solo dios, eso cambia y te hace ver que hay un mundo que tiene una coherencia donde las causas y efectos de una cosa y otra se conectan. Claro, y también tiene que ver con las características que le damos a este mismo Dios. Porque uno puede decir, ya, se rigen bajo las mismas reglas, pero aparte, como lo describe como un Dios que no comete errores y no puede arrepentirse, también sabemos que lo que funciona de una forma ahora va a funcionar igual en el futuro. Así es. O sea, un Dios coherente. Entonces, al haber coherencia, por lo tanto, el método científico surgió justamente desde una visión cristiana. ¿Por qué? El paganismo piensa que, el paganismo más antiguo, que los árboles, el sol, los ríos, son dioses. O son expresiones de los dioses o son partes de los dioses. Y por lo tanto, no son objetos para ser observados. ¿Sí? Del momento en que nosotros decimos, no, Dios creó todas las cosas, mira cómo le dice ya el Génesis 1 del 1500 a.C., ¿cómo le llama al sol y a la luna? La gran lámpara. Una lámpara grande para el día, una lámpara más chica para la noche. Son lámparas para ser estudiadas, son objetos para ser conocidos. Entonces, gran parte de lo que es el método científico proviene desde una visión necesariamente cristiana y teísta del mundo. ¿Sí? Entonces, Quiero decir una cosa nada que ver, ¿eh? Francis Bacon, que fue uno de los que elaboró el método científico, que era un hombre cristiano. Claro. Un amigo mío le decía Pancho Tocino. Eso nomás, gracias. Un paréntesis. Sí, interesante el bacon. Sí, sí. Bueno, aquí de hecho la autora dice, ¿sabían que 2 de los que ayudaron a desarrollar el método científico tenían de apellido Bacon? No tenía idea. Impresionante. ¿Dos? Sí, Yo dice solo no. conozco a Francis Bacon. ¿Cuál es Sí, el otro no Bacon? sé, no lo nombra. Yo tampoco sé. Ok. La verdad. Bueno, pero los científicos al final, aquellos primeros que crean el método científico es en base a una necesidad y a un querer descubrir el mundo que Dios había creado y que Dios les había entregado. O sea, nunca fue propio del cristianismo el como, no se puede preguntar nada, no se puede decir nada, como aceptar nomás por fe. Los científicos querían conocer aquello que Dios les había dado y también conocer las leyes, comprender el mundo que Dios había entregado porque veían que existía un orden, no era un caos. Muchas culturas de la época pensaban que el mundo era más bien un caos. En cambio, los cristianos siempre pensaron que había un orden y eso es lo que intentaron descubrir y por eso crearon el método científico al final. Así es. Claro. Por eso mismo es muy loco la gente que desvincula lo que es la ciencia del cristianismo o la fe, porque justamente si es que uno cree que la creación del mundo es una casualidad, no habría por qué asumir que sigue algunas reglas y Exacto. uno diría que todo es por una casualidad y que las cosas que funcionan de una manera estén acorde al resto del mundo, como todo tiene un orden, todo tendría que ser mera coincidencia. Exacto, y son demasiadas cosas, bueno, se trata del argumento teleológico. Son demasiadas constantes como para que todas sean solo azar o casualidad. De hecho, creo que solo una de las constantes que se haya dado de esa manera es la misma probabilidad que una ciudad como Nueva York hubiese surgido de un tornado. O sea, con esa exactitud
están hechas de esas constantes. Entonces eso llama la atención y esas son las leyes que Dios puso y que estos científicos querían averiguar, querían conocerlas y que todavía de hecho quieren conocerlas. Pero algo pasó en el camino. En este camino yo creo que aquellos primeros científicos y los primeros filósofos modernos racionalistas no esperaban llegar a una especie de ateísmo. No todos, algunos sí. Sí. No todos. Una de las primeras cosas que comienza a ocurrir, yo diría que es importante esto, es que siempre el ser humano ha tenido la tendencia de querer prescindir de Dios. Esto es naturaleza humana desde siempre. ¿Ya? Es parte del hecho de que nosotros somos seres caídos, que nos hemos distanciado de Dios. Y con el desarrollo de la ciencia moderna empieza esta idea de que el universo es mecánico y que puede funcionar por sí mismo, y este es un mecanismo. En un primer momento hay una clara visión cristiana, teísta del mundo, pero luego viene un segundo momento que es más bien deísta, con D, de dedo. ¿Sí? Y el deísmo es la idea de que Dios es este diseñador que viene y proyecta el mundo y le da un orden y como un relojero y le da cuerda y lo dejó andando, pero es un mecanismo que anda por sí solo. Luego de eso ya el siguiente paso, a todo esto el deísmo no es cristiano, es anticristiano, de hecho, entonces es incompatible con la fe cristiana el deísmo. Pero lo interesante es que después ya esto va un paso más allá, que bueno, si el universo es mecánico, a lo mejor el universo terminó teniendo esta mecánica por sí mismo. Claro. Y ahí ya hay un salto de fe importante. ¿No? Sí. Porque ahí sí que se requiere harta fe para creer que todo esto fue hecho de la nada. Claro, claro. Y las personas comenzaron a comprender a raíz de la ciencia que ya no necesitábamos las explicaciones cristianas. Esta idea de, bueno, el cristianismo lo inventaron para satisfacer sus necesidades de respuesta, pero ahora que tenemos la ciencia, como que ya no necesitamos esta parte. Entonces asumen que ciertas teorías nacieron de la ciencia y son contra el cristianismo. Yo creo que quizá la más conocida es el Big Bang, que de hecho surge como un nombre burla. Sí, claro. Una gran explosión. Exacto. Sí. Y fue creada, esta teoría, no sé cómo decirle, creada propuesta por un sacerdote que no sé pronunciar. El huevo cósmico de... Lemaitre. Él. ¿Cómo se llama? ¿George? ¿Algo así? George. Sí. Después lo podemos confirmar con nuestros amigos franceses que ya están por llegar. Digámosle George. El Jorgito. George Lemaitre. Bueno, él sugirió que el universo tenía un origen. Y esto fue como, ¿cómo? ¿Cómo que tiene un origen? O sea, él como cristiano ya creía que tenía un origen, pero él propuso a nivel científico, dijo, científicamente podemos decir que tiene un origen. Y propuso esto como la explosión, que era un huevo... ¿Cómo le dice? Huevo cósmico. Él llamó como un huevo cósmico, que sería donde primero surgiría el universo y luego de ahí habría habido una gran explosión y se expande. Claro. Como una pequeña bolita caliente. Sí. Y de hecho esto marca un antes y un después en la ciencia, porque durante mucho tiempo se pensó que el universo era eterno. Claro. Y esto a raíz de varios filósofos, Aristóteles... La materia era eterna, siempre había existido. Etc. ¿Por qué? Porque no podían dar explicación a que fuera originado, que haya tenido un comienzo. De hecho, yo he escuchado a algunos científicos, como estos populares de YouTube, que todavía dicen que el universo es eterno para no decir que tuvo un comienzo, porque si el universo tuvo un comienzo, entonces ahí entramos en un problema muy grande, si es que no existe Dios. Y justamente por eso fue tan difícil que aceptaran la teoría de George, y le pusieron el nombre de el Big Bang, porque la gente de por sí, antes de estudiar la teoría, quería rechazarla justamente porque era propuesta por alguien que quería hacer algo acorde a lo que planteaba la Biblia, hasta que ya fue irrefutable. Sí, de hecho un dato interesante es que a veces habla de Einstein y se ponen frases como que habla de Dios. ¿La han escuchado? Como típico que Einstein dijo acerca de... dijo... Ay, no puedo decir. ¿Qué cosas dijo Einstein, por ejemplo? Hay una frase que yo estoy segura que no la dijo Einstein, pero esto como que Dios es la ausencia de... No puedo hablar. Bueno, esto va a ser cortado. No, pero la ausencia, ¿cómo era? De luz. La oscuridad es la ausencia de luz y el calor es la... Bueno. Sí, hay muchas frases que se le atribuyen como que Einstein hablando de Dios. Pero es lo mismo lo que digas. Igual todo el mundo escribe cualquier cosa y le pone Einstein. Bueno, pero sí tiene frases que efectivamente dijo él. La cosa es que... Hoy mi café está muy caliente. Einstein. Claro. La cosa es que Einstein no era cristiano. Einstein era espinosista. Y Spinoza es un filósofo racionalista, medio panteísta. Es panteísmo.
sí. Es que yo tuve un profesor de Spinoza. Que dice que no era panteísta. Claro, los espinosistas dicen que Spinoza no era panteísta. Pero bueno, es un debate filosófico. Le cargaba que le dijeran que era panteísta. Ya. Pero para efectos de comprender, era panteísta. Y creía entonces que el universo era eterno. Que el universo era eterno y que de hecho era medio divino. Y ese es el tipo de filosofía que seguía Einstein. Pero y Einstein de hecho no quería probar y no quería mostrar que el universo había tenido un comienzo. Pero él sí admiraba a varios científicos cristianos. Así es. Claro. De hecho, él dicen que lo que él tenía en su despacho, él tenía las fotos de sus científicos que él más admiraba, entre los cuales estaba Isaac Newton, que si bien no podemos decir que era un cristiano en todo el sentido de la palabra teológico, porque él tenía algunas diferencias ahí con respecto al cristianismo, pero era un hombre que teísta, Sí, creía teísta. que existía un solo Dios y que este Dios había creado el universo. Y creía que Jesucristo era como un enviado de Dios. Él no creía exactamente que Jesucristo era Dios. Pero sí, por ejemplo, eso ya ocurría con Isaac Newton. ¿Sí? Sí. Y nosotros podemos mencionar a varios más. Tú mencionaste a Kepler, Johannes Kepler. Él era un hombre creyente, Sí. era temeroso del Señor. De hecho, y él tiene, y existe todo un registro de cómo él lidia con el tema de tratar de descubrir cómo son las órbitas de los planetas. Y la razón por la que él da con la idea de que las órbitas son elípticas es porque él se da cuenta que el universo no tiene por qué ser circular las órbitas, no tiene por qué seguir reglas que nosotros decimos que son. Porque desde Aristóteles se decía, no, tiene que ser circular. Las formas tienen que ser perfectas en el universo. Y él dijo, ¿y por qué es más perfecto un círculo que una elipsis? Mm. Dios es Dios y Dios es soberano. Él puede haberle dado la forma que él hubiese querido. Así que ahí él empezó a jugar con las distintas posibilidades de cómo se movían los planetas y él entonces así descubrió que las órbitas eran elípticas, justamente Claro. por su fe. Sí. Bueno, quizá como dato interesante, el Big Bang es una teoría científica que intenta explicar el origen del universo y como tal no es una teoría atea. Muchos cristianos creen que el Big Bang como que reemplazaría a que Dios haya creado el mundo. Y no todo lo contrario, es totalmente compatible. Sí, La idea del Big Bang es compatible con Dios diciendo hágase la luz. exacto. Dios pudo haber creado el mundo a través de un Big Bang y de hecho el Big Bang tiene harta evidencia científica a su favor. Claro, Todo esto hay de otras cosas que apuntan a que las ondas de radio. el universo se está expandiendo. Eso es Sí. lo que se observa. Y si Sí. se está expandiendo, lo más lógico es que, que tiene tuvo un comienzo. tuvo que haber un movimiento inicial que produjo La esta singularidad. expansión. Sí. Ahora, hay un caso interesante que siempre se usa harto en los Sí. documentales, sobre todo desde el ateísmo, que es el caso de Galileo. ¿Te has escuchado? Sí, Como que Galileo era un compadre muy científico y entonces la iglesia vino y lo oprimió. Incluso algunos inventan que la iglesia lo torturó, Claro. lo cual no hay ninguna evidencia. Eso nunca ocurrió, nunca lo torturaron. lo más loco es que Galileo era como cristiano Sí. y justamente como que se supone que la iglesia lo castigó porque él planteaba su teoría como algo compatible con la teología. Onda, no por ser científico, sino que él decía que esto era parte de lo que como que se podía creer en la Biblia y en esto al mismo tiempo, y por eso es que lo castigaron, no porque él creara Claro. una teoría en contra de la Biblia, sino porque él afirmaba que su teoría, que era correcta, era compatible con la Biblia. Todo esto en contexto de iglesia católica y le quitaba como autoridad al Papa. Y aquí ¿no? es donde está el tema. La teología era fundamentalmente, con respecto a cómo funcionaba el universo, era tomista. Y tenía una gran deuda con la visión aristotélica de cómo funcionaba el mundo. Y el Papa y los teólogos en general de la institución eclesiástica no querían que esta interpretación se viese cuestionada. Pero era una interpretación. Galileo era un hombre cristiano que propuso una interpretación distinta con respecto a cómo entender estas expresiones de la Biblia. Y la Biblia claramente tiene expresiones que son obviamente humanas y no científicas, porque no tienen pretensión de ser científicas. O sea, decir el sol se detuvo. Claro que dice que el sol se detuvo porque así es como nosotros vemos. Vemos que el sol se mueve y en un punto del cielo se detuvo. Entonces está diciendo, se llama, eso tiene un nombre técnico, el lenguaje fenomenológico. O sea, el lenguaje de las cosas como yo las percibo. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? Que el sol se detuvo. ¿Es tan grave decir eso? Los meteorólogos son científicos. Y ellos hasta el día de hoy dicen, mañana el sol saldrá a las 7:02. Claro. Claro. Es un lenguaje que usamos normalmente, no prueba nada. Eso no significa que la Biblia sea falsa o que lo que está diciendo no sea cierto. ¿Sí? Entonces, creo que Galileo iba más bien por ese sentido. Entonces,
esto fue más bien un debate interno entre cristianos Sí. y que querían entender el mundo, en el caso de Galileo, y ver cómo esto se compatibilizaba con una interpretación alternativa de la Biblia. Claro. Entonces Galileo no es como una especie de mártir ateo. Para nada, Por porque decirlo así. ni siquiera fue mártir porque ni lo torturaron ni nada No. de eso. De hecho, él tuvo solamente, ¿cómo se llama esto? Arresto domiciliario. Estuvo recluido en su casa por un tiempo. Claro. Pero fue por el contexto eclesial también de la época. Entonces, bueno, podemos desmentir este mito de Galileo y su guerra contra el cristianismo Así porque es. no fue de esa manera. Entonces, repasando un poquito, nosotros vemos que el método científico, para que exista como nosotros lo conocemos, es necesario tener una visión del mundo cristiana. Sí. O de alguna manera, desde una visión del mundo cristiana, el método científico es más coherente y de ahí surge, de hecho, y brota el método científico. Pero también vemos de que hay abundante evidencia histórica de todos aquellos que son los padres de la ciencia moderna, que hay en ellos y había en ellos una fe que los movía a desentrañar los misterios del mundo. Sí. Hay un caso que yo no lo conocía, fíjate, y que lo menciona Rebecca McLaughlin, que fue uno de los héroes de Einstein. Se llamaba James Clerk Maxwell. Disculpen, esto va a ser va a ser como medio tribal esto que voy a decir. Pero yo no tenía idea que él fue un científico que descubrió las conexiones entre la electricidad, el magnetismo y la luz. Y era presbiteriano. Mira, No solo era presbiteriano. El pato. ¿Por qué? Acabamos de despertar a nuestro director. Sí, pero la Sofi no. Y No hay forma. no solamente era presbiteriano, sino que fue presbítero. Oh, Mira. Fue presbítero, sí, como tu papá, Como mi esposo. como tu esposo. Podría haber sido el Ariel. Ustedes no saben. Ariel Pero el hombre de ciencia. El Ariel Ariel, Maxwell. el Ariel descubrió la conexión entre electricidad, magnetismo y la luz. Tiene un doctorado en electricidad, magnetismo y luz. Cuando En sus tiempos libres. Bueno, una vez Ariel conectó una lámpara, anécdota, y se cortó la luz, pues nosotros, ¿por qué se cortó la luz? Y viene el conserje a ayudarnos y el Ariel conectó la casa a la casa. ¿Se entiende? O sea, cero conocimiento de electricidad, magnetismo ni hablar. O tal vez estaba tratando de probar otra teoría. Sí. Tal vez estaba tratando de probar una teoría, también puede ser, sí. Bueno, hay muchos. Muchos. Nombramos algunos Sí. que menciona Rebecca McLaughlin. Habla de Gregor Mendel. Gregor Mendel era el padre de la genética. Claro. Y era monje. Él se puso a observar, cultivando justamente, él se puso a observar lo que eran las semillas. Las semillas, sí, es muy loco. Una vez le dije a alguien que era científico y me dijeron, no, era un monje, porque todo lo hizo en su monasterio. Ah. Todas las mezclas y todo eso, empezó con la abeja y después mezclaba semillas en su mismo monasterio. Mira. Y Así después es. se supo tiempo después, pero él estaba haciendo sus experimentos con sus plantitas. Bien. Así es. También está Boyle. Boyle se llama, ¿no? Robert Boyle, Robert uno Boyle. de los fundadores de la química moderna. No Exacto. tenemos que obviar aquí, que no lo menciona, pero Blaise Pascal. Pascal, sí. Pascal, que él inventó el barómetro, ¿cierto? Bueno, también fue matemático, físico, y era un hombre así, que de hecho el diario de él es precioso, donde él habla sobre sus tiempos de oración. Sí, como que yo he leído Era más bastante teología del... místico, Ah. era bien místico, sí, pero era muy interesante cómo él Sí. concebía a Dios. Bueno, está Kelvin. De los Kelvin. grados Kelvin. De los grados Kelvin, Así de ahí es. me sonaba. Sí, así George es. Washington. No, Él no George es Washington científico. Carver. George Washington Carver, este fue un caso muy interesante que menciona Rebecca McLaughlin. Dice que es un químico agrícola, agrónomo y botánico Ah, estadounidense. como el Ariel, era todo. Sí, era Pero, todo. ¿es un George Washington que es otro? No, Sí, el mismo sí. fundador de... No, no lo es. George Washington Carver. Y él era un hombre afroamericano. Hijo de Ah. esclavos. Oh, Wow. O sea, que no habían tenido ningún acceso a educación sus padres. Y él, siendo probablemente primera generación con acceso a una educación formal, él terminó descubriendo cosas muy interesantes con respecto a cómo hacer funcionar de manera más eficiente todo el trabajo agrícola en Estados Unidos. y después fundó Ana. Y después fundó Estados Unidos. Y después, pero mucho después. No, Mucho después. No, George Washington Carver murió en 1943. Él ya un Hace poquito más poquito, cercano. hace poquito. Sí, y bueno, O sea, y se él- lo pusieron en su honor. El nombre, ¿no? Ah, yo creo, debe ser. Sí, así es, sí, sí, sí. ¿Qué nos muestra esto al final? Que los científicos, o sea, que es un mito que los científicos no pueden ser cristianos. O que si tú eres una persona de fe, no puedes ser un científico riguroso. Yo he pensado más bien que estos argumentos científicos y filosóficos son más bien excusas respecto a la fe. Porque tener fe también se trata de algo espiritual. No hay razones científicas ni filosóficas para pensar que Dios no existe o que
Jesús no puede llegar a tu vida. Yo lo veo más bien como excusas que la gente pone o barreras intelectuales que la gente pone respecto a Dios. Y hay varios hoy día contemporáneos. A mí me gusta siempre destacar científicos contemporáneos que viven aún. El caso del doctor Francis Collins. A mí me gusta mucho la historia de él. El libro de él, de hecho, está disponible en castellano, publicado por Editorial Planeta. Él fue el que estudiando el ADN se dio cuenta. Así es. Creyó. Él dijo que estudiando la genética, él se dio cuenta que el código genético era un lenguaje. Y él fue criado por padres ateos. No eran religiosos sus papás. Él se decía ateo cuando entró a la universidad, estudió medicina primero. Pero después él tomó el camino de la genética en su maestría, en su doctorado, ahí empezó a estudiar la genética. Y entonces él, al estudiando esto y viendo código genético, dijo, esto es un lenguaje. Y si hay un lenguaje, alguien está hablando. A mí me encanta eso. Y es común que los científicos parten como ateos, pero al tratar de entender cómo es el mundo se dan cuenta que es imposible que esto sea una coincidencia o que no haya un creador que haya hecho las cosas. Así es. Qué buena manera de convertirse. Sí. Francis Collins fue ni más ni menos director internacional a nivel global del proyecto Genoma. El medio testimonio. Sí. Por varios años. ¿Sí? Él fue el director internacional del proyecto Genoma. Bueno, y así se pueden multiplicar los ejemplos. Hay un caso que a mí me gusta mucho, que no está mencionado por Rebecca McLaughlin, pero en los últimos minutos que nos quedan, John Hutton. John Hutton está dedicado a él. El último informe que se presentó a la ONU por calentamiento global está dedicado a este importante climatólogo, también creyente, evangélico y también presbiteriano. John Hutton. Mira, ¿sí? Qué bueno. Lennox, un matemático. Sí, es matemático, claro, que no es ciencia, ¿no? Estamos hablando de la ciencia que investiga los fenómenos naturales, a eso me refiero. Pero parece que igual hace, ¿no? Es un conocimiento un poco formal, de física. Es ciencia formal. Es una ciencia formal la matemática. Bueno, se nos acaba el tiempo. Solo destacar, hay algunos científicos famosillos por ahí que la gente lee mucho porque ellos son muy carismáticos también, que son, ¿cómo se llama? Dawkins. Sí, Richard Dawkins. Stephen Hawking. También lo escuché. ¿Sí? Ajá. Doggies. No es Richard Dawkins. Richard Dawkins, que también hizo los restaurantes después. Dawkins. Bueno, nos han hecho pensar que el cristianismo son especies de cuentos de hadas, que es como medio... como de tonto ser cristiano. Como que no han estudiado lo suficiente. Esa impresión nos dejan. Y la verdad es que son mitos. Claro. Y ellos mismos deben saber que muchos científicos muy importantes en la historia fueron cristianos, con muchas más credenciales que ellos, quizás sin despreciarlo, y obviamente han hecho mucho por la ciencia. Sin embargo, es un mito que la ciencia va en contra de la fe. Y eso lo ha mostrado la historia, los científicos cristianos que han existido y que todavía existen y todavía están. Y sin embargo, sigue siendo una cosa que es muy importante, que es verdad. La ciencia y el método científico no es para conocer la verdad acerca de las cosas más importantes y trascendentes del mundo. Claro. Yo no puedo ir a un laboratorio y probar que amo a mi hija, que amo a mi hijo. Eso no se prueba en un laboratorio. A mí me gustaba mucho el ejemplo que ponía la misma autora, que hablaba sobre que según la ciencia, la biología, una persona se podía considerar como un grupo de átomos y moléculas y cosas así. Y si es que viene un niño y le dice, oye, papá, tú no eres eso, sino que eres mi padre. Al final ambas cosas son ciertas, solo que son estudios muy distintos. Y al final la Biblia nos muestra una forma de lo que es el mundo que puede ser como, quizá más importante o más relevante en nuestro día a día. Claro. Porque nadie va por ahí llamándole a la gente grupo de átomos y moléculas. Claro. Una de esas cosas puede salvar un montón de células. Es un gusto conocerte. Claro. Uno de esos aspectos puede salvar tu vida y el otro es conocimiento, que es importante, pero que sin embargo no es salvífico. Así es. Bueno, eso es entonces. Así que muchas gracias Estela, por acompañarnos hoy día y gracias a todos los que nos acompañaron. Y eso, aquí nos despedimos. Chao, chao.